¿Vivo, Aldo? Ya. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todo nuestro público, a nuestros ponentes, bienvenidos también, que nos acompañan desde diversas partes de la Ciudad de México y también desde Ecuador. Bienvenidos. Y vamos a iniciar nuestra actividad. Como introducción, yo quiero comentarles pues ahora tenemos este día, ¿no?, en el que se conmemora a los pueblos originarios ya institucionalizado. Sin embargo, ante todos estos procesos históricos del desarrollo capitalista, los pueblos indígenas continúan transformándose y con sus contradicciones y complejidades, ellos continúan en su resistencia y negociaciones frente a los embates del Estado. Son pueblos que históricamente han luchado por la vida. El 80% de la biodiversidad del mundo los resguardan los pueblos originarios. Frente al gran problema que tenemos de cambio climático, ellos son los guardianes de la tierra que se enfrentan cotidianamente ante proyectos de destrucción y que defienden con su propia vida. Y bueno, estos pueblos originarios, sin idealizar ni romantizar, son esperanza y utopía, dado que sus movimientos sociales son una constante reivindicación histórica ante todas las injusticias que siguen enfrentando. Esta mesa, pues obviamente reúne a personas que están con esta cultura viva de los pueblos originarios y trabajando a favor de ella. Y sin más preámbulos, obviamente nuevamente doy la bienvenida y vamos a dar inicio con la exposición de Dani Pavón, de Ecuador. Ella es gestora cultural de Quito, organiza el Festival del Sur, festival artístico que integra una propuesta de las comunidades locales e internacionales y es integrante de la organización del Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria 2017. Bienvenida, Dani, te damos la palabra. Hola a todos y todas, bueno, gracias por la invitación. Bueno, poder tener el enlace con México para comentarles también cómo ha sido acá nuestro proceso y de alguna manera también pudiendo comentar cuál es la perspectiva de cultura viva respecto a los pueblos originarios, porque de alguna manera los pueblos originarios son la base y son la inspiración para todo el trabajo que se hace como cultura viva comunitaria, porque ahí están los principios, ¿no?, más profundos de lo que es la comunidad, la reciprocidad, la colaboración, las formas de vida que no responden pues al sistema actual que tenemos, ¿no? Y de alguna manera esa ha sido la inspiración para nosotros como proceso de cultura viva, que si bien se ha creado, se ha retomado desde un proceso de ciudad, desde un proceso de los jóvenes, desde la organización barrial, de la organización artística, pero que de alguna manera también es como una búsqueda de ese origen, ¿no? Y de alguna manera el proceso de cultura viva nos ha ayudado a eso y también desde la experiencia personal a poder comprendernos dentro de un campo más amplio, ¿no? En el que somos un país, pues, con una constitución, en el caso de Ecuador, súper amplia, que habla de los pueblos y nacionalidades, con muchas garantías de derechos, en un país, pues, plurinacional, intercultural, y que evidentemente, aún teniendo esos aspectos, no siempre son considerados ni son respetados. En mi experiencia, bueno, yo soy artista escénica, soy gestora cultural y he podido trabajar con diferentes colectivos en proyectos de creación, también de producción de eventos culturales y también proyectos educativos. Entonces, siempre ha sido como mi interés poder vincularme con propuestas comunitarias, ¿no?, que tengan como ese fin y principio del trabajo de organización popular. Y las herramientas de las artes son súper importantes para ese trabajo. Más o menos en el año, hemos venido trabajando desde hace muchísimo tiempo atrás y nos empezamos a vincular como red en Ecuador, más o menos en el año 2014, 2015, cuando empezamos a pensar en nuestro primer encuentro nacional. Del trabajo previo pudimos vincular con muchos colectivos también de pueblos y nacionalidades, de compañeros que trabajan arte y cultura en sus comunidades. Y de alguna manera ahí empezamos firmemente a decidir el camino de querer formar una red en Ecuador
una red que pueda hablar de toda la diversidad cultural y que de alguna manera pueda ser un nuevo frente común que de muchos otros frentes que ya venían recorriendo, ¿no? Entonces, ahí empezamos a hacer un proceso de los encuentros regionales, de encuentros semillas, empezar pues como tejedores o como compañeros que queríamos empezar a organizar esta red, pues hacer este trabajo, ¿no? De acercamiento, de investigación, de retroalimentación, de escucha, de aprendizaje colectivo, ¿no? Y entendiendo también las distintas realidades que nosotros teníamos y comprendiendo también cuáles son estos principios que debe tener lo comunitario, ¿no? Que son redes que no solamente son redes de apoyo como paternal, sino que son redes de colaboración, de reciprocidad, de redistribución, comprender eso, comprender la importancia y el vínculo que tiene que tener la cultura con la naturaleza, con la defensa del agua, del medio ambiente, que además justamente son si bien para las personas que estamos a veces en la ciudad es difícil mantener la cultura, mantener los espacios culturales, mantener la actividad en los espacios públicos, en la calle, para las personas y los compañeros que están en los pueblos y nacionalidades, corre en riesgo su cultura en sí ante el embate del capital. Entonces, de alguna manera también poder comprender cómo estamos nosotros reaccionando frente a esa situación. Y después, bueno, con el pasar del tiempo, también decidimos hacer el encuentro latinoamericano de cultura viva, que fue en el 2017. Fue una experiencia súper importante porque pasamos de ser 3 organizaciones a ir creciendo y hoy por hoy somos 70. Y en este trabajo de encontrarnos, de reconocernos, pudimos hacer este congreso, un congreso que nos llevó como por un lado, a fortalecer la red, a tenerlo más claro, a poder atravesar estos principios de nosotros, o sea, lo que era el ser comunitario, qué es lo que significaba para nosotros y en toda la diversidad que teníamos. Y también de alguna manera nos ayudó a poder fortalecer nuevas políticas públicas. En el caso de Ecuador, nosotros posterior al proceso del encuentro, pudimos consolidar la cultura viva comunitaria dentro de la Ley de Cultura, que es una ley naciente, fue recién desde el 2016, y pudimos consolidar que exista dentro de la Ley de Cultura un espacio dentro de los principios de que el Estado tiene que fomentar los procesos de cultura viva comunitaria y crear una red de gestión comunitaria como un espacio de vinculación de la institución con la sociedad civil. Estamos en esa construcción, ha sido un proceso súper agotador porque realmente la institución, y más ahora lamentablemente con el gobierno actual, podrá hablar, tal vez por ahí nos nombran a la cultura comunitaria, nombran el Día de la Cultura, por ahí nos siguen nombrando siempre desde el arte, desde el entretenimiento, pero no han conseguido todavía saber que el Ministerio de Cultura tiene que hacerse cargo de los pueblos originarios, por ejemplo, que debería estar su misión ahí. No es algo que ha pasado, sin embargo, nosotros seguimos bregando porque se abra pues esta posibilidad, ¿no? De tener una política pública. Inclusive hemos podido tener los primeros fondos concursables que apoyan a los procesos de base comunitaria. Eso sí es una cuestión inédita porque siempre han sido fondos concursables para las artes, para un cierto sector de la cultura, y en este caso, esta primera línea de fomento pudo tener 25 proyectos de gente que por primera vez recibe fondo estatal, y para proyectos súper transformadores, para proyectos de reconocimiento de la cultura WOW, otros proyectos de compañeros Shuar que están haciendo teatro comunitario, un teatro maravilloso, procesos de fortalecimiento de las mismas redes para temas de derechos culturales. Entonces, de alguna manera sí nos ha ayudado a abrir como un paraguas de acción, sentirnos que estamos trabajando en red y apoyarnos también del proceso de una red latinoamericana que cada país tiene su propia experiencia, pero de alguna manera nos complementamos, y sentir que somos una red y que somos parte de una movida latinoamericana, eso también nos ha dado fuerza a nosotros para hacer también nuestra incidencia. Y por supuesto, nuestro reto en este momento es ser consecuentes porque aquí en la ciudad estamos
estamos todo bien, todavía estamos bien, podemos conversar por el internet, están las plataformas, pero no son cosas y formas de comunicación válidas en muchos casos con nuestros compañeros que están en la Amazonía, por ejemplo. La Amazonía de Ecuador no ha parado el tema extractivo, para variar ha habido derrames de petróleo, unas inclemencias del clima brutales y sumado al COVID. Entonces, de alguna manera, nuestra acción tiene que ser más activa. Si bien por ahí no podemos movilizarnos, pero sí podemos visibilizar más lo que está sucediendo, de alguna manera también hacer ese puente de conexión entre campo y ciudad para enviar ayudas o visibilizar lo que está pasando. Y bueno, y de alguna manera también los pueblos indígenas acá, después de octubre, tomaron también una nueva ola, ¿no? De fuerza, de fortaleza, y eso se nota, que están haciendo muchísimo trabajo, y esperamos que eso también nos ayude a fortalecernos. Hicimos buenos lazos después del mes de octubre, cuando fue el paro nacional acá, que fue una semana muy, muy intensa, agotadora, pero sí, ahí nos dimos cuenta cómo de alguna manera sí hemos estado vinculados, porque esos tejidos que por ahí han existido con el pasar de los años, de pronto se hicieron súper más fuertes, ¿no? En el momento en el que los espacios culturales fueron espacios de acogida, o lo mismo, ¿no? De ser el sector cultural, pues una especie de contención de los compañeros que estaban llegando, y de alguna manera ahí ya hemos decidido que estas alianzas del sector popular tienen que mantenerse. Y creo que como Cultura Viva ese será pues nuestro reto principal ahora, ¿no? Ser más consecuentes con el tema de los pueblos originarios, porque realmente esta pandemia vino con todo. O sea, esto es un juego perverso para destruir la naturaleza, y nosotros tenemos que salir de alguna manera de la comodidad que nos dan las charlas por el internet, lo cual está excelente porque también genera muchísimo diálogo. Sin embargo, sí pensarnos que ese tiene que ser el verdadero objetivo, ¿no? Esa reivindicación real de los derechos y esa reivindicación real de la cultura, que no es de entretenimiento, que no es solamente el folclore en el caso de la cultura, ¿no? De la cultura popular, sino que realmente es nuevas formas de vida, diferentes formas de vida. Y nosotros como Cultura Viva hemos estado abriendo un canal más, ¿no? Que afortunadamente ha hecho que se vuelva a posicionar lo comunitario dentro del diálogo, inclusive de la academia o de la institución. Pero siempre tenemos que estar insistiendo, porque realmente no es muy común que se entienda la cultura así, lamentablemente. Eso un poco. Gracias. Tu micrófono, compañera. Prende tu micrófono, compañera. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ok. Vamos a continuar con Isaac, por favor. Bienvenido, Isaac. Él es un artista callejero, gestor cultural también, gestor independiente, y cofundador de la Asociación Nina Shunku de Quito, luchador social por la soberanía alimentaria de los pueblos e integrante del movimiento Cultura Viva Comunitaria Latinoamericana. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a todos los compañeros, panelistas, compañeros, compañeras que están hoy día tras sus monitores, agradeciéndoles primera instancia por la invitación. Yo soy parte como lo dijo nuestra compañera, de la organización Nina Shunku y también parte de los procesos culturales de Cultura Viva Comunitaria. Decir que, bueno, Nina Shunku es parte de una coalición de varios colectivos culturales, artistas populares, compañeros que hacen circo, teatro, pintura, dibujo, tatuaje, compañeros que hacemos producción musical, que de alguna manera nos hemos juntado desde el tema de las juventudes para hacer un trabajo de reivindicación sobre lo que tiene que ver con la memoria, historia e identidad de los pueblos ancestrales. Entonces, parte de una gran historia es del nombre que tenemos como Nina Shunku,
que prácticamente nosotros lo fuimos construyendo en varias asambleas, en varios espacios de trabajo colaborativo, entendiendo el lugar donde nos encontramos, digamos, ¿no? En el centro de Quito, en pleno casco colonial. Entonces ahí se funda la organización y estamos justo en una calle que se llama el Shungoñán, que es parte de una montaña que está al frente de nosotros, que se llama el Yaviral, que es un sitio sagrado que siempre ha estado presente para los pueblos y nacionalidades y para esa visión milenaria espiritual. Entonces, parte de algún ejercicio que hemos logrado conmemorar con algunas mamas y taitas de acá, que es el Mushumnina, que es justamente en las fechas de lo que tiene que ver con el sol recto, los equinoccios y solsticios. Hemos hecho esta actividad y nos hemos vinculado varias veces en ceremonias del Catequilla, que es la verdadera mitad del mundo, acá en Ecuador. Entonces donde está el punto 000, no donde está el monumento, sino donde realmente es, que es en una montaña. Entonces, prácticamente de conjugar estas acciones de estar en este camino que es el camino del corazón y seguir este ritual del Mushumnina, juntamos y construimos Nina Shunku, que significa corazón de fuego, en idioma quichua, pero está mezclado con una abreviación del Safiki, porque estamos utilizando Nina Shunku con K1, porque realmente se escribe Nina Shungo en quichua. Entonces ha sido como una conmemoración y una reivindicación también de nosotros como jóvenes en la ciudad para también autodefinirnos, ¿no? Encontrando una diferente forma de entendernos como seres humanos y accionar en ese conglomerado. Entonces nuestra organización ya lleva 8 años trabajando, impulsando los derechos de los jóvenes y haciendo que haya un ejercicio constante sobre eso. Entonces, nosotros trabajamos mucho sobre lo que es la integración comunitaria, el trabajo del desarrollo espiritual, del trabajo del desarrollo de las personas mismo en términos de lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las habilidades y destrezas. Y bueno, hemos estado acompañando muchas veces procesos también de construcción de política, como es el proceso de cultura viva comunitaria, y también hemos impulsado algunos diálogos en términos de salud mental juvenil, porque creemos que es importante también hablar de esos aspectos dentro de la institucionalidad, el tema de la salud mental juvenil. Hoy en día justo estaba viendo una noticia donde hay el mayor índice de suicidios, ¿no? De la pandemia y este encierro ha acrecentado este tema y estas problemáticas. Entonces nosotros de alguna manera hacemos un trabajo sobre seguir fortaleciendo los derechos humanos, del buen uso del tiempo libre y bueno, más que nada fortalecer también una economía de la juventud. Entonces, un poco para entender cómo Nina Shunku se logra en el tiempo, es que primero estuvimos trabajando desde el año 2008 hasta el 2012, activando un movimiento cultural que se llama Sarta Indígena, que es un festival de arte y cultura andina que convoca artistas y gestores culturales a tomarse el espacio público y a trabajarlo mediante el arte y hacer esta reivindicación de la memoria, historia e identidad. Entonces, en el transcurso de ese tiempo hicimos más de 150 festivales, convocando a un montón de gente. Entonces, para ese tiempo nosotros veníamos alquilando centros culturales y todo, pero necesitábamos un espacio para trabajar y es ahí donde identificamos esta casa que está ubicada en el Centro Histórico de Quito, que es parte de del Museo de la Medicina Eduardo Estrella, que es el primer museo nacional que instaura ahí, que trabaja sobre el conocimiento de las plantas ancestrales y toda la memoria histórica de la medicina. Entonces, este espacio estaba subutilizado como bodegas y nosotros lo solicitamos para poder implementar un laboratorio intercultural de juventudes y que, bueno, se ha convertido en una casa cultural también, así como un proceso de fortalecimiento de todo el sector cultural en la ciudad, en el país y en Latinoamérica, porque también tenemos esa articulación. Entonces, un poco en el transcurso de este proceso, fue presentar nuestra propuesta a esta institución para que nos dé la casa, trabajando sobre varios ejes políticos que existen, ¿no? Que están ligados a los derechos colectivos, que es parte de los pueblos y nacionalidades, que es la reivindicación acá, la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, el Plan Iberoamericano de la Juventud y, bueno, algunos acuerdos de la Constitución del Ecuador, del Summa Causai.
que permiten que los jóvenes puedan tener derecho a desarrollar su propia identidad y tener sus espacios organizativos. Entonces, un poco eso permitió que Nina Shunku tenga un proceso legal y que pueda hacer un trabajo desde las juventudes. Entonces nosotros vamos a las comunidades y en las comunidades enseñamos hip hop, de los elementos de la cultura hip hop, o sea, el MC, el DJ, el breakdance, o el graffiti, el muralismo, o el beatbox, o sea, las diferentes expresiones de la cultura hip hop, pero no con ese sentido de seguir colonizando, sino más bien de potenciar sus propias identidades, que sea un rap, pero un rap en su idioma nativo, que sea un graffiti, pero que hable sobre la memoria o sobre el mito del abuelo, de la comunidad, para que siga siendo esa memoria histórica de la que permite que nuevos jóvenes se empoderen de eso. Entonces hacemos nosotros un trabajo muy enfocado hacia eso, hacia el fortalecimiento de la identidad local también. O sea, no nos interesa que salgan a ser jóvenes ciudadanos, sino más bien que utilicen estas herramientas y que ellos ya lo ven en este mundo globalizado, las tienen dentro de sus comunidades y que hoy en día es de gran apego a la juventud, ¿no? Como yo me siento identificado con la cultura del hip hop, es mi cultura, digamos, que dentro de la ciudad me ha permitido y me ha abierto las puertas para poder yo presentar mi forma de vida y todo lo que yo soy alrededor de esta cultura. Es que yo he podido crecer, entender las otras culturas y también entender mi entorno y poder construir ahí propuestas. Entonces, eso es un poco del trabajo que viene haciendo Nina Shunku. Y bueno, nosotros trabajamos como en varias cosas, ¿no? El uno es que hicimos que la organización sea legalmente constituida, que tenga programas de emprendimientos de educación e investigación, que tenga propuestas generadas desde los jóvenes con las necesidades de nosotros mismos en ese tiempo, en ese momento, estrategias participativas, que hable sobre salud, cultura y buen uso del tiempo libre, potenciar las habilidades y destrezas, que haya este fortalecimiento de la memoria, historia e identidad, y bueno, que esto nos permita convertirnos en un referente que hoy en día ha podido ser la organización. Entonces, un poco hemos generado un acuerdo de uso de este espacio en el cual cabe mencionar que la institución no ha cumplido para nada esos acuerdos, han sido como acuerdos que ellos han dejado de la mano, quedaron en pagar agua, luz, impuesto predial, todas estas cuestiones, pero no han sabido asumir y nosotros como jóvenes organizados y con nuestras propias propuestas, hoy en día hemos logrado gran parte de todas esas deudas que tenía la casa cuando la asumimos, casi dejarlas ya en cero. Entonces prácticamente estamos en un proceso para hacer entender a la institucionalidad la ventaja de tener este tipo de espacios para la juventud y dejarlos para la posteridad. Entonces, esperamos que el trabajo que se está haciendo sea de reconocimiento de parte de la institucionalidad y además del trabajo está legalmente constituido, cuenta con todas las cartas legales y todo, y esto nos permite a nosotros como pensarnos en cómo vamos a trabajar el futuro de la organización. Entonces estamos esperando que se pueda donar el bien inmueble ya a la organización y esto que permita que hacer esta articulación justo que estamos haciendo, ¿no? Campo Ciudad, que era lo que hablaba la Dani, creando ahora boticas comunitarias, ligando todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, la semilla, el cuidado de la naturaleza. Entonces, prácticamente en este tiempo de la pandemia nos hemos reconfigurado para dejar de solo estar enfocados en el arte y comenzar a trabajar mucho más sobre los otros aspectos de la cultura. Entonces, por ahí creo que Nina Shunku hoy en día sigue haciendo un trabajo de impacto sobre la juventud y eso, y motivamos a muchos jóvenes a que se tomen los espacios públicos, que trabajen a través del arte, a través de las expresiones culturales urbanas y que se vinculen realmente a sus pueblos originarios, porque realmente ahí está la esencia, ahí está la raíz, como dicen nuestros hermanos originales, volver al origen, entonces no toca de otra. Eso creo, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Isaac. Y ahora vamos a dar la palabra a Angélica Pérez Castro. Ella es gestora también de la cultura, de una cultura viva, y que asume su compromiso social de la colectividad como mecanismo generador de tejidos sociales. Tiene varios proyectos de los cuales nos va a hablar. Muchísimas gracias. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias a
todas y a todos por darnos cita el día de hoy, por generar estos espacios donde podamos coincidir en algunas cosas. Les quiero platicar acerca de este proyecto que surgió en el 2014. Yo soy editora, fundadora de este proyecto tan hermoso de nuestro municipio de Ixtapaluca, que se encuentra en la zona del Estado de México. La salen todo un poco, aparece 14 para señorear básicamente lo que es la cultura. Es un instrumento, nos volvemos uno a partir de su aparición, en donde convergen el profesionalismo de muchos compañeros que se suman a este proyecto con el único propósito de poder difundir la riqueza cultural de nuestro municipio. En este encuentro de coincidencias en nuestro municipio para emprender acciones con todo aquel que se interesó y que se interesa para poder conocer, dar a conocer esta riqueza, es lo que nosotros emprendimos en el 2014. En esta edición de cada una de estas revistas, lo que se ha pretendido justamente de lo que los compañeros que me antecedieron hablaron, ¿no? De los pueblos originales, de los pueblos originarios, de su esencia, de cada uno de los pueblos que conforman. En el caso muy concreto de nosotros, los pueblos que conforman nuestro municipio de Ixtapaluca. No podríamos nosotros hacer esta revista, insisto, este instrumento que se vuelve, este vínculo entre la gente que quiere participar, entre la gente que está del otro lado, la que recibe este conocimiento. Lo que pretendemos en esta revista es hacer patente que somos seres aquí de este tiempo, pero que también nos antecedió un pasado, nos antecede un pasado, ¿no? Entendemos en esta revista que es nuestro proyecto, que además es un proyecto autogestivo, ¿no? No lo pudiéramos entender este proyecto si no fuese así, si no fuera autogestivo. Pues bueno, aquí lo que queremos nosotros es transmitir esas costumbres, esas tradiciones de los individuos y de las sociedades, que se sincretizan y se explican a sí mismos, ¿no? Comprendiendo su unidad, su identidad. Y entonces, a partir de eso, pues nos juntamos un grupo de personas, ¿no? De aquí de nuestro municipio de Ixtapaluca, para poder compartir con todo aquel que quiera este conocimiento de los pueblos originarios de nuestro municipio de Ixtapaluca. La pretensión de este proyecto autogestivo es hablar de cada uno de estos pueblos, de cada una de estas comunidades que conforman nuestro municipio. No podríamos entender nuestro hermoso municipio sin Río Frío, por ejemplo, ¿no? Río Frío que dio a conocer este escritor Manuel Paine Flores. No podríamos entender la importancia que tiene Coatepec, por ejemplo, sin su iglesia, que fue la primera iglesia de cal y canto que apareció cuando se va conformando estas comunidades. No podríamos hablar nosotros de Tlapacoya, que es uno de los números que ya salieron a la luz, este lugar tan importante, ¿no? Se tiene conocimiento que este lugar es el segundo más antiguo de Mesoamérica. Entonces, imagínense ustedes la riqueza cultural que tenemos nosotros en el municipio de Ixtapaluca. Sin dejar de lado, por supuesto, otro lugar muy importante como es Azcautla, en su momento revolucionario, sin este personaje también muy importante, Julio López. Entonces, lo que pretendemos nosotros con este proyecto de la revista es volvernos ese instrumento para dar a conocer este cúmulo de conocimiento que se tiene. Es muy importante ahora que ustedes hablan
que escuchaba yo a los compañeros, de estos proyectos comunitarios, ¿sí? De esta colectividad que se va haciendo para poder dar a conocer estos proyectos y difundir esta riqueza. Este proyecto que nosotros encabezamos, si pudiera ser posible sin la participación profesional de gente como el biólogo Humberto Rocha, ¿no? Que tiene una sección muy importante en nuestra revista, no pudiéramos entender esta teórica sin la participación de gente como él, de gente como la filósofa Lisette Santiago, que además también es una luchadora social en el territorio de Tlapacoya, defendiendo este lugar tan importantísimo en nuestro territorio que es el Cerro del Elefante, ¿no? No pudiéramos entender tampoco este proyecto colectivo sin la participación del arqueólogo Josué, porque él es el que nos explica, ¿no?, estos primeros asentamientos de cada uno de los lugares de los que se conforman nuestro municipio. Sin la participación de Jorge Almonací, sin la participación de nuestro mismo compañero Josué David, sin la participación de Erwin. Y con esto les quiero transmitir esa circunstancia de poder decir, en esta colectividad tan importante y fundamental para generar proyectos autogestivos, el resultado para nosotros en Iztapaluca es la edición de esta revista, ¿sí? Es la edición de esta revista que se constituye para reconstruir encuentros y también desencuentros, ¿no?, de los componentes, de los fenómenos del pasado, básicamente. Generar ese vínculo y volvernos este instrumento para tenernos ahí como una como este instrumento. Quiero no seguir el esquemita que me dijeron para no perderme, ¿no?, con el objetivo, dice, que buscan en la revista. En ese sentido, pues bueno, buscamos entendernos en nuestro entorno con las formas de pensar y de ser de quienes habitamos en este territorio y, por supuesto, de las personas que también nos bañan en este viaje, ¿no? Decirles que esta revista ha tenido bastante aceptación en Iztapaluca, que hemos podido complementarlo con otros materiales de difusión, como son monografías recortables que hemos hecho, porque no existen en la comunidad de donde nosotros estamos, no existían estos materiales y ahora, bueno, hay esa posibilidad de contar con ellos para poder seguir en esta difusión de la cultura, ¿no?, en esta difusión del arte en nuestro municipio. Entonces, eso es lo que yo les quiero comentar. No sé cómo voy de tiempo, ahí por favor a la compañera que me diga, ¿no?, cómo vamos de tiempo. ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Sí? 2 minutos. Forma. Ok. Bien. Y en este andar, en estas coincidencias con estos compañeros para ir, para regresar, para poder transmitir y encontrar, al principio nos hemos encontrado con cuestiones súper maravillosas, ¿no?, que van formando nuestra identidad tan importante en una comunidad tan ancestral como la nuestra, ¿no? Y de ahí, pues bueno, nos encontramos con las leyendas, nos encontramos con los sitios arqueológicos, nos encontramos con las costumbres, nos encontramos con los personajes. Esta identidad en cada una. La revista La Sal se vuelve un instrumento para todo aquel que quiere coincidir en fomentar y en que no se pierda esta memoria histórica y natural de cada uno de los que conforman nuestro bonito municipio de Iztapaluca en el Estado de México.
Te agradecemos mucho la participación y ahora damos paso a la presentación de nuestro compañero Josué David Castillo. Él es economista por la UNAM, lleva 18 años trabajando en la danza de tradición, especialista en medicina tradicional y herbolaria, y se ha dedicado a recopilar el canto tradicional por parte de la fonoteca del INAH, y además hace poco realizaron los 695 años de la fundación de México Tenochtitlan por parte del Museo de la Ciudad de México. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, aquí noches a todos los que nos están sintonizando, los que están siguiendo esta transmisión. Y pues bueno, han sido, digamos, retomando un poco la línea. Nosotros aquí tenemos un grupo de danza, ¿no? Este grupo de danza prehispánica se funda completamente, digamos, en la ritualidad de lo que ya decían de parte de nuestros pueblos indígenas. Aquí en el centro de México, una de las cuestiones que nosotros debemos tener en cuenta es que somos producto de este primer encuentro que desemboca en un sincretismo ritual, que es el que nosotros tratamos de retomar y tratar de ejercerlo como forma de cohesión comunitaria. En México, las ritualidades y las costumbres originarias reúnen a la comunidad. La fiesta patronal y el catolicismo pagano que se ejerce en México, y pienso que recorre y traspasa toda América Latina, tiene a favor códigos completamente indígenas, ¿no? Y que nos han logrado entender un poco ese eco del pasado que se ha venido construyendo a partir de 500 años de resistencia, precisamente. Entonces, la resistencia es un punto fundamental en el hacer de nuestro quehacer cultural, pero también de nuestro quehacer cotidiano. Estamos ahorita en una modernidad completamente rapaz que está dejando de mirar con ojos verdaderos esa originalidad fundamental de todos nuestros pueblos latinoamericanos, y me atrevo a decirlo de esa forma porque creo que todos nuestros pueblos comparten ese mismo dolor del que ya nos habló mucho Eduardo Galeano con sus venas abiertas de América Latina, en donde somos producto precisamente de este ecocidio y también de esta explotación capitalista que se vive a un nivel rapaz, que se vive a un nivel de destrucción completa de la otredad, de la alteridad. Nuestra alteridad está siendo reducida a un conjunto de códigos occidentales completamente vulgares, tristes, y las cosmovisiones latinoamericanas indígenas permiten salirnos de nosotros mismos, ponen en jaque nuestro ego y en esa medida permiten un encuentro con lo otro. Aquí hay muchas palabras en lengua náhuatl, o hay muchas palabras en lengua maya, en lengua wixárika, en lengua tojolabal, tzetzal, chol, que permiten entender esa maravillosidad de la originalidad, que es lo que hace que una cultura y que una cosmovisión esté tan rica de sentido. Entonces, lo que nosotros hacemos a través de la danza ritual es intentar volver a mirar el mundo de una manera, pues, nueva. Para el occidente es una manera mágica, es una manera esotérica, es una manera extraviada de entender el mundo, y los pueblos originarios nos dan la pauta para que nosotros podamos encontrarnos de nuevo con ese lenguaje primero, que es el lenguaje de la naturaleza. Cuando nosotros nos alejamos radicalmente de la naturaleza, dejamos de entender nuestro lugar en el mundo. O sea, lo que Martin Heidegger llamaba habitar el mundo, las comunidades indígenas es un habitar en casa. Entonces, cuando nosotros habitamos en la casa, estamos en un momento justo inmersos completamente en nuestro lugar en el cosmos. Eso nos permite una cosmovisión original, posicionarnos en nuestro ser, en nuestra identidad, en nuestra profundidad, a través de una cosmovisión que se atreve completamente a significar el mundo. Eso es una cosmovisión rica, y aquí en México, pues tenemos alrededor de 65 maneras de entender el mundo. Y esas 65 maneras de entender el mundo, imagínense, multiplicadas por todos los pueblos latinoamericanos. Entonces, una de las cosas terribles que está pasando es que nos estamos reduciendo a algo pequeño, que es estar
todo el tiempo reconfigurando estos códigos occidentales, estos códigos estadounidenses, estos códigos que nos permiten encajar completamente con esta forma de consumo o con esta forma de ser. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender el comportamiento indígena, cuando nosotros empezamos a entender el pensamiento mágico, que son, digamos, términos que causan mucha polémica, la racionalidad, cuando nosotros nos desembarazamos, ¿no? De esta carga pesada institucional, yo sé que muchas veces, pues sí, tenemos que someternos un poco a las reglamentaciones, a las maneras en las que nos puede reconocer nuestro propio gobierno, ¿no? O nuestras propias instituciones, que aquí en México son unas instituciones mediocres, ¿no? Son unas instituciones pobres en mirada. Entonces a nosotros no nos sirve que nos reconozcan o no nos reconozcan. El hecho indígena y el hecho profundo está en las calles. El hecho profundo está en la abuelita que se hinca en una cueva aquí en el pie del Iztaccíhuatl, ¿no? El reconocimiento está ante lo sagrado desde el punto de vista indígena. A nosotros no nos interesa si nos reconocen o nos dan o no. Nosotros estamos en el hecho, firmes en el hecho ritual. Y la ritualidad exige una vida completa. Aquí, para poder hacerte capitán de la danza de concheros, pues necesitas toda tu vida, o 2 o 3 vidas. O sea, la espiritualidad no se puede entender mezclando cosas. Y es algo que también yo quiero decir aquí, que la nueva era o estas tendencias de mezcla, ¿no? Que no están siendo conscientes de su identidad, están agarrando de aquí, de acá, de allá, y están terminando en lo que es la New Age, le están haciendo mucho daño a nuestros pueblos indígenas. Aquí en México hay cursos para hacer a una persona chamán y que le puedan dar su diploma de que es chamán, o de que es curandero, de que es temazcalero, de que es lo que fuera, cuando en realidad todos estos hechos son de meritocracia. Aquí no hay un reconocimiento, aquí solamente se posiciona el que con su hecho demuestra que es capaz de dar su vida por la tradición, el que es capaz de defender la tierra con su vida, que es lo que han hecho muchas de nuestros pueblos latinoamericanos, que amando la tierra, porque la ceremonia no nos enseña nada más a vincularnos con ella o a tratar de entender, sino nos enseña a amarla, a entender que somos parte de ella. Cuando nosotros, que es un poco la educación que nos da la vida ritual, porque yo estoy hablando de la vida ritual de nuestro pueblo, yo no tengo mucho tiempo, digamos, para otras cosas, porque la ritualidad absorbe completamente tu existencia, ¿no? Cuando nosotros nos educamos, digamos, en la ritualidad, la misma ritualidad nos lleva de la mano a amar la vida, a amar la tierra. Y entonces cuando nosotros tenemos un amor supremo por ella, entendiéndola no como una enajenación del ser, sino como una reconciliación del ser con el todo, con la alteridad, con la totalidad. Cuando nosotros abrimos los ojos y miramos el cosmos como lo hicieron a lo mejor por primera vez, ¿no? Porque es esta idea del tiempo cíclico, que además es todo otro tema, la manera de entender los calendarios del tiempo, desde ahí se quiebra, desde ahí hay un quiebre completo, porque repetir siempre lo mismo, siempre agobia, ¿no? A las personas que no están acostumbradas a tener una vida ritual. Porque la vida ritual, precisamente aquí los curanderos, los sabios más grandiosos no saben leer, no saben escribir, porque no están infectados de esta otra otredad. Incluso en este lenguaje en el que estamos hablando, pues ya es una pobreza de nuestra cultura. No sé si me explico. Entonces lo que nosotros intentamos hacer con nuestro grupo, con nuestro hecho, es vincularnos de nuevo de una manera genuina con la comunidad. Y eso no lo podemos hacer si no es en las calles, si no es en el hecho, si no es en la celebración de la abundancia, como es en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre aquí en México. Ese día nadie se queda sin comer aquí. Y todos esos hechos que vienen de las comunidades indígenas, nosotros no podemos apropiárnoslos, ¿no? Ni como institución, ni como grupo, ni como nada, sino simplemente tratar de llevarlos a cabo sin alterarlos en su profundidad. Entonces, estos grupos de New Age le están haciendo mucho daño a nuestros pueblos, porque ellos están adjudicándose maneras de existir y maneras de ver, maneras de entender el mundo, que son erróneas, ¿verdad? Porque cuando ven al abuelito en la calle, lo desprecian, porque cuando ven al descalzo, lo minimizan, ¿no? Porque no sabe expresar en términos de español.
Entonces eso es algo bien jodido, ¿no? Entonces debemos entender lo otro, ¿no? Debemos fundirnos con ellos y pues caminar del brazo con la ritualidad. Hay muchos pensadores muy de moda, entre ellos un surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que él pone mucho, rescata mucho desde el punto de vista del pensamiento filosófico occidental y reconciliándolo, por ejemplo, con el budismo zen, que aquí se puede reconciliar completamente con cualquier manera de espiritualidad y lo pone como centro de la discusión. Hay ritualidad, hay concepción del tiempo, hay concepción de la comunidad, hay concepción del otro, del vínculo. No hay ritualidad y poco a poco nos vamos a ir deshidratando como seres. Por eso es tan importante hoy voltear y escuchar y respetar profundamente el origen de nosotros. Por eso yo celebro mucho la diversidad, pero con responsabilidad, no mezclándola de una manera irracional nada más porque sentimos bonito. Aquí es algo mucho más profundo y estamos mucho en esa lucha y en esa resistencia de que esto no se mercantilice, de que las ceremonias de ayahuasca no se vendan a distancia, o sea, de que esas cosas se entiendan en su pureza. Estamos luchando mucho porque aquí lo conchero, no haya un diplomado para que me den un certificado de que yo puedo ser conchero cuando los abuelitos tienen 50, 60 años. Hay gente que muere en la raya y que está en el anonimato y ellos son los maestros más profundos de nuestro ser. Entonces, ya me estoy pasando de tiempo, pero ojalá que haya sido de algo este aporte que yo tengo y que, pues bueno, quisiera hablar más, pero les agradezco mucho y celebro mucho la diversidad de sus trabajos. Muchas gracias, David, por esto. Sí, miren, lamentablemente siempre el tiempo está en contra de cuando uno se apasiona en estos temas tan importantes, tan relevantes, que tienen que ver con la vida y nuestros orígenes. Entonces, vamos a pasar a la ronda de preguntas, por favor. No sé si nuestro público quiera hacer alguna pregunta a nuestros ponentes, por favor. Yo quiero hacer. Bueno, para dar un favor, con lo que comentaba, ayer igual comentábamos con por allá de rumbo, sobre que decía igual, ¿no? Que el movimiento indígena estaba separado de, por ejemplo, los movimientos sociales que visiblemente estaban unidos, ¿no? Como sectores. En este caso, ¿qué estrategias has pensado para integrar, por ejemplo, el movimiento indígena que comentas a lo que es el movimiento cultural y la comunitaria? No sé si has pensado, ustedes como organización han pensado en entablar y qué sigue, ¿no? En este caso también para el movimiento, ¿no? ¿Cómo van? ¿Qué están? Sería lo que nos interesa también saber. Gracias. Bueno, perdón que no escuché muy bien la pregunta todo porque está un poco entrecortado la primera parte. ¿Me la puedes, por favor, repetir? La primerita parte. ¿Me escucho un poco mejor? Sí, te escuchamos. Sí, te comentaba que el día de ayer platicaba con un compañero de Puerto Rumbos, por allá del Ecuador, y nos comentaba que el movimiento como indígena estaba como separado, ¿no?, de otros movimientos políticos, estaba como por su lado en estos como sectores. La pregunta es como ¿qué estrategias has pensado o el movimiento ha pensado para integrar a los compañeros indígenas, de los movimientos indígenas, a lo que es cultura comunitaria y también cómo va, ¿no?, en ese aspecto de qué sigue para su articulación y para su organización? Muchas gracias. Sí, ahora sí. Bueno, o sea, igual es mi percepción, ¿no? O sea, respecto al movimiento indígena,
realmente sí fue, o sea, en el tiempo, en el periodo anterior, cuando estaba, o sea, que tuvimos 10 años, ¿no?, de Revolución Ciudadana, de alguna manera había una fuerza del movimiento indígena que luego fue quebrada por el mismo gobierno en su segundo momento. Entonces, eso realmente debilitó al movimiento indígena. Luego este movimiento ahora se está como recuperando, ¿no? Y eso para nosotros como vivencia fue súper evidente en octubre, porque los vimos con toda y súper unificados, ¿no? Y en ese momento inclusive se hicieron parlamentos populares, nosotros también pudimos estar, nosotros hemos ido desde siempre con la propuesta muy clara de lo que queremos como, o sea, como política y también la necesidad de una vinculación. Pero de alguna manera también a mí me da la percepción de que también hay demasiados intereses internamente. El movimiento indígena tiene su ala política partidaria, ¿no? Que de alguna manera tiene pues ha tenido sus oportunidades, ha tenido también sus momentos de corrupción. Entonces, en este momento, que además nosotros tenemos coyuntura política porque el otro año son elecciones en Ecuador, se están volviendo a develar todo eso. Entonces, realmente el movimiento indígena tiene que verse con sus nuevas fichas, pues, ¿no? Para no volver a repetir y sobre todo no posicionar a personajes que lamentablemente, si se vuelven a colocar, va a perder muchísima credibilidad. Una credibilidad que yo considero que el sector social y la gente que pudimos estar en la calle, los sectores populares, les tendríamos mucha voluntad al movimiento indígena como para asumir un nuevo rol, ¿no es cierto? Pero sí es cierto que también hay como roces que se ven internamente, ¿no? Y lo cual sería como una pena. Nosotros, como movimiento de cultura viva, hablando también sobre cómo vamos a enfrentar este siguiente momento, no solamente por la pandemia, que evidentemente nos demanda una organización así muchísimo más de base, de territorio, de lazos efectivos, pero también de alguna manera que no nos podemos distanciar de lo que está sucediendo a nivel de la política, y que lo que nosotros queremos proponer como cultura viva, y así lo hemos dicho en el caso de 2 partidos populares que están persiguiendo cuestiones así de política para el próximo año, es poder trabajar desde la educación, poder tener estos espacios de educación política, porque realmente nosotros tenemos una sensación de que la política es corrupción, de que yo soy anarquista, yo voto nulo, yo me robo la papeleta, y luego por eso estamos como estamos. Entonces nos tenemos que hacer cargo también de ese sentido. Entonces me parece que, hablando como de esa vinculación, del rumbo político que quisiéramos tomar, y no de político partidista, sino realmente la posibilidad cierta de generar otros rumbos, porque si no, no vamos a tener posibilidad nosotros aquí en Ecuador. La verdad es que yo no sé qué tantas noticias ustedes verán, pero noticias de corrupción, noticias de robos, noticias de unas cosas que parecen, no se sabe de dónde ha salido todo eso, cómo han llegado tan lejos. Entonces, realmente sí nos toca repensarnos de eso como una parte fundamental. Y también hemos estado muy pendientes del tema de la política pública, de que se desarrolle el programa, y eso de alguna manera ahorita está como súper frágil. Entonces, realmente como voltear el movimiento hacia adentro, o sea, pensar en cómo nos fortalecemos para generar nuestras propias cosas, pues nuestro propio sistema, o sea, nuestro sistema comunitario de vida, ¿no? Y obviamente seguirle haciendo resistencia también a esta otra parte, ¿no? Y enfrentándonos al momento también político que estamos viviendo, que no lo podemos negar. Y pensamos que pues por ahí tendrá que ser nuestra acción, ¿no? En este sentido, pues de seguir abriendo diálogo, debate, reflexión y educación en este sentido, ¿no? De lo que es la política y cómo nos enfrentamos, cuáles son nuestras políticas de vida que queremos que estén en el futuro, ¿no? Porque creo que sin eso no puede haber mucho rumbo. Por ahí estamos pensándonos ahorita con Cultura Viva. Otra pregunta, Adrián. Adelante. Pues sería para el compañero Isaac sobre, bueno, que nos interesa, que estábamos aquí con los compañeros comentando,
como su quehacer con respecto al movimiento de de la Via Yala en resistencia y de las soberanías alimentarias, que nos pudiera un poco compartir como ese andar. Nos interesa conocer aquí con nosotros en la cooperativa y los compañeros de Tubaca. Bueno, muchas gracias. Sí, un poco hablarles sobre el tema del proceso de Avia Yala Resiste. Es un proceso de articulación de varios colectivos que venimos trabajando igual este sentir del fortalecernos con identidad, con arraigo en nuestros territorios. Entonces, son varios compañeros que somos del Congreso de los Pueblos de Popayán, compañeros de Lima que hacen rap como Pedro Mo, amigos desde Bolivia que hacen también así mucho el trabajo sobre el cuidado de la naturaleza, la espiritualidad, amigos desde Venezuela que vienen de Epatuco, Nuco, que es una escuela de artes populares que hoy en día está enfocada en el fortalecimiento del conocimiento de la tierra y el trabajo de la soberanía alimentaria. Entonces, Avia Yala Resiste ahora se ha vuelto como una posibilidad de hacer unos cineforos de articulación y topar temas fundamentales sobre la salud, sobre la economía, sobre cómo tenemos que actuar en estos tiempos del COVID. Se ha hecho debate sobre el tema de las tecnologías también, ¿no? Sobre las soberanías informáticas y cuáles tienen que ser esos nuevos caminos. Entonces, evidentemente creo que ese proceso nos ha permitido hoy en día articularnos entre varias personas que nos sentimos iguales y generar un proceso de articulación súper chévere, ¿no? Justamente nosotros muchos venimos desde la ciudad y vamos hacia el campo, o sea, nuestra intención es como volver al campo, volver al conocimiento de estas comunidades, de realmente, como decía nuestro compañero antes, o sea, tener esa otra edad, pero con el sentir real de la espiritualidad, ¿no? De ir a una cascada, de bañarte en las fechas que son, de hacer los rituales para hacerte las limpias, de festejar fechas de tomas de plaza, de reivindicar mitos, leyendas. Entonces, eso nos ha permitido como un poco articularnos con Avia Yala Resiste. Y justamente en este tiempo, con toda la crisis y la pandemia que se ha desatado, el tema de la soberanía alimentaria se ha vuelto un pilar para los procesos culturales, para los compañeros que venimos desarrollando desde diferentes perspectivas, el tema de entender cómo es la siembra, cómo es la cosecha, cómo llevar un huerto a nuestras casas, aunque sean en espacios pequeños, cómo reinventamos ese sentir. Y también hemos hablado ya de algunas alianzas con compañeros justamente del sector campesino, que en este caso no son indígenas, sino son del sector campesino, que es otro sector que también viene del área productiva, de las costas, de la parte también amazónica, de diferentes sectores. Entonces hay una construcción de diferentes formas y modos de vida. Entonces ahí nosotros lo que estamos ahorita tratando de plantear es que haya un trueque de arte por alimentos. O sea, justamente las comunidades, los compañeros campesinos nos han dicho que hace falta mucho ese trabajo de cultural, de fortalecimiento en sus propias juventudes. Entonces, es por eso que ellos han venido también a hacer esta alianza y bueno, ahorita hemos creado la posibilidad de tener una botica comunitaria que lo que está buscando es de alguna manera entregar productos agroecológicos a compañeros que están con temas de COVID o que están en cuestiones de fortalecimiento de su sistema inmunológico. Entonces, esos productos nos han llegado, hemos hecho estas primeras como alianzas ya concretas, pero bueno, viene desde un largo andar, ¿no? Somos parte de los pueblos milenarios de acá de Quito, Quitucaras, Caranquis, compañeros záparas, compañeros también guaos, compañeros que vienen también desde la parte de las costas, ¿no? Entonces, Huancavilcas, así hemos hecho como un sentir de justamente de reivindicar es el ser comunitario que decía la Dani en acciones concretas. Entonces, creemos que ahorita lo importante es justamente tejer el proceso campo-ciudad
a través de la soberanía alimentaria y permitir que estas experiencias que vienen vinculadas en términos culturales desde la ciudad también puedan ir a las comunidades y a su vez las comunidades puedan llegar a los espacios culturales, a los puntos de cultura de acá de nuestra ciudad, también para poder hacer sitios de acopio, espacios de venta y promoción de esos productos. Estamos pensando en hacer ferias de trueque nacional entre igual productos y servicios y bueno, se están ahí abriendo varias canchas para poder seguir fortaleciendo esa resistencia, justo que decía el compañero hace un momento, uno se cansa de hacer la gestión en el sector burocrático porque no ve avances, ¿no? Se crean muchas políticas, se crean muchas cosas y que terminan siendo como a veces letra muerta. Entonces, efectivamente, nosotros hoy en día el plan de emergencia que hemos trazado a nivel del proceso con la red de cultura viva comunitaria y las casas culturales y a nivel de nuestra organización también a lo interno, es justamente trabajar sobre las soberanías. Entonces, la soberanía alimentaria es uno de los ejes primordiales y nuestro interés es justamente fortalecer también a nivel el trueque, ¿no? Como medio de economía popular y solidaria que nos permita encontrar otras formas sin necesidad del dinero como el ente que nos permite ejecutar las acciones, sino que parte ya de otras formas en términos de reciprocidad, en términos de complementariedad, en términos de resignificación de esas acciones. Entonces, hoy en día creemos más que nunca que el proceso se tiene que seguir tejiendo entre los procesos de las comunidades y la gente que estamos en la ciudad. Entonces, estamos ahí en ese andar. Esperamos también que próximamente los compañeros de los mercados se puedan también articular al proceso y podamos tejer una red como más amplia justamente para la defensa de la medicina ancestral, de las plantas, del cuidado, de la memoria, de la salud, que prácticamente, o sea, para los pueblos no es curar al enfermo, sino es prevenir todo lo que pueda ser evitable. Entonces, en ese sentido es buena alimentación, un cuidado nutricional que está ligado a la comida del maíz, a la comida de la yuca, a la comida de la papa sin químicos y todo eso. Entonces, nada más creo que felicitar a este conversatorio, a nuestros compañeros, porque siempre esto nos permite emanciparnos más y seguir creciendo como personas. Entonces, eso creo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta, Aldo. Sí, es para el compañero Josué, sobre, pues nos comentabas, ¿no? Esto que igual retomaba el compañero Isaac, sobre los temas de burocráticos y de colaboración con las instituciones. Si ustedes, por ejemplo, Ervin, que es el compañero por el cual tenemos comunicación, que se contacta, estamos siempre en permanente comunicación. Él tiene ahí un trabajo en las escuelas ligada al espacio cultural del Carmen. Yo pues he estado ahí con él también colaborando. Y pues es muy interesante, ¿no? La relación que él entabla también con las escuelas de los alrededores, tanto primarias como secundarias. En tu trabajo como promotor de la revitalización de la danza o de la difusión de la danza y la medicina tradicional, ¿tienen como algún proyecto, algún plan que igual se involucre con las primarias y qué tanto crees que sea viable o compatible como con lo que comentas, ¿no? De ciertas como posturas de un poco carentes de cierta sensibilidad, como comentas. ¿Has tenido algún pensamiento o hay algún proyecto, como comento, o alguna propuesta o alguna experiencia? Mira, bueno, yo creo respecto a lo que preguntas, una de las cosas que nosotros debemos entender del aspecto ritual en sí mismo es precisamente que se vincula con el pueblo, ¿no? ¿Cómo se vincula con el pueblo? Una de las formas en las que se vincula es a través, por ejemplo, de las fiestas patronales, ¿no? Que giran en torno a los santos.
Cuando nosotros trabajamos la actividad ceremonial, nos arrojamos directamente a la actividad ceremonial y hay como poca relación, pero sin embargo, la comunidad se engloba, se rodea, visualiza. Hay una inquietud en los niños, porque no nada más va dirigido, digamos, por ejemplo, en la cuestión de las primarias, se han implementado algunos ensayos de danza aquí en la comunidad, y dentro de los ensayos nosotros intentamos involucrar a los niños, por ejemplo, que están en nuestro grupo, pues a través de la enseñanza de la danza en la calle, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la forma en la que nosotros nos hemos vinculado con la comunidad. Ellos nos apoyan cuando es nuestra fiesta, hay apoyo de los vecinos, hay apoyo en la comida, hay un conjunto de elementos, los mayordomos, la gente que trabaja, que da una moneda, que llevan agua, que llevan diferentes recursos que hacen que nuestra ceremonia se fortalezca y ellos empiezan a reconocerse en la ceremonia, ¿no? O sea, aunque no participen en la actividad ceremonial, saben que existe un algo o ese algo que nos representa a todos. No sé si me explico. Entonces, sí hemos hecho como algo, nuestra manera de vincularnos, por ejemplo, dentro de las primeras siempre va a ser limitada, porque tenemos que ajustarnos como a una clase que extracurricular o como una actividad recreativa o como una actividad secundaria y nunca se pone, digamos, en el centro, ¿no? Siempre es como algo periférico que no nos permite, más que, bueno, ve, brinca y todo. Entonces, desde la misma enseñanza educativa nos han hecho ver, nos han minimizado, ¿no? Como, bueno, los apaches, los que brincan, gente, así como hay gente que nos reconoce, también hay gente que se burla, ¿no? Que no se reconoce, que se ridiculiza, incluso usan ese término despectivo para otro como indio, ¿no? O tú eres apache, ¿no? O tú eres esto. Entonces, dentro de las primarias también está ese tipo de discriminación. Los niños son tímidos, ¿no? Cuando tú les dices, ven, brinca, ven, escucha el tambor, ven, mira, el tambor está vinculado con tu corazón, empiezan a decir, bueno, ¿eso qué es? Y se empiezan a burlar entre ellos y así. Y es una cuestión complicada, ¿no? Porque además esta cuestión de la inactividad, influenciada pues por las tablets, por la televisión, por los videojuegos, permite al niño ya no encontrarse, ¿no? Entonces, digamos, la danza pues cumple esa parte, ¿no? De invitar a la comunidad, porque la danza está abierta, la danza no se le cobra a nadie. La ritualidad está ahí y siempre ha estado, ha venido por generaciones desde hace pues, más de 500 años. Entonces, un plan como de vínculo, pues pensamos que más que un plan se está ejecutando todo el tiempo, ¿no? O sea, más que esperarnos, estamos todo el tiempo trabajando en ese posicionamiento de nuestro ser como individuos. Sí hablan de la ciudad, pero aún existen rescoldos en la ciudad en donde están estas ritualidades vivas, ¿no? Que han permanecido durante muchos siglos y que nosotros intentamos revitalizar a través de nuestro hecho, ¿no? Porque hay ceremonias más profundas. La ceremonia de la danza es una ceremonia que todo el mundo ve. La gente ya se acostumbró a ver la danza, pero hay otras ceremonias como las velaciones, como los rezos con el fuego, como ciertos rezos con tabaco, que la gente no está acostumbrada a verla. Entonces ahí es en donde se tiene que resguardar profundamente pues esa sensibilidad, esa esencia, digamos, ritual, que en su momento pues se abrirá, porque bueno, está abierta, pero siempre hay como un filtro, ¿no? Hay unos que entran a la danza por fitness, porque pues quieren hacer ejercicio, porque se lo comparan con el Zumba, y entonces comienza a degradarse, digamos, esta parte. Entonces, en ese sentido, pues como te digo, un plan estructurado, una cuestión, pues realmente no hay, sino es como pues esta gran masa sin forma, que es a la que apenas intentamos darle un poco de forma, ¿no? A través pues de la ritualidad. Entonces sería eso, bueno, de la medicina tradicional, de la promoción de las plantas medicinales, del temazcal, por ejemplo, ¿no? Ya desde ahí, cuando toda una persona la invitas al temazcal, desde ahí la está sacando completamente de su comodidad, de su contexto y en un enfrentamiento muy profundo con él mismo, que es algo así, la puntita del iceberg, ¿no? De allí viene todo hacia abajo hasta, pues bueno, experiencias ya de vida como es el caso de nuestro grupo. Entonces, pues no, sería todo mi participación por el momento.
Muchas gracias. Aldo, la siguiente pregunta. Muchas gracias, Marisol. Es para la compañera Angélica, fundadora de la revista cultural La Sal en todo un poco. Es preguntarle cuáles han sido los números que han sacado para que los compañeros que nos escuchan pues sepan los que han salido y cuál es el contenido, ¿no? Por ejemplo, sé que hay uno de Tlapacoya, o cuál es el siguiente, en qué va en qué está la revista ahorita con esto del confinamiento y la pausa. Que nos comenten, nos interesa mucho darle seguimiento. Igual el compañero Ervin está muy, muy clavado en ese proyecto. Y pues nada, mucho gusto y felicidades por la publicación, que está muy, muy, muy chida. Bien, sí, vamos al momento. Llevamos 3 publicaciones. Comenzamos con nuestra primera publicación, que fue Soquiapan, que es un lugar aquí en Ixtapaluca. Nuestro segundo número se refiere a es el segundo número de Tlapacoya, y nuestro tercer número que llevamos a la fecha es el de Ixtapaluca. Ixtapaluca es nuestro tercer número y, como bien lo dices, ahorita estamos en pausa. Tenemos listo nuestro material para el número que se refiere a... Vamos a salir, pues esperemos que en muy próximas fechas ya tenemos nuestro número listo de Coatepec. Y bueno, y a diferencia de otros proyectos que he escuchado, pues bueno, nosotros sí nos volvemos un vínculo, nos volvemos un medio, nos volvemos un instrumento y nos volvemos también una necesidad para las escuelas, porque justamente nuestro proyecto va encaminado hacia difundir este material impreso en cada una de las escuelas, y lo estamos haciendo, ¿no? Lo dejamos ahorita un momento. Sí estamos vinculados con las instituciones, nos interesa mucho, ese es nuestro principal público, digamos, ¿no? Es necesario que los jóvenes en las escuelas, sobre todo de nivel de secundaria, preparatoria, universidad, nos conozcan lo que ha sido el pueblo de Ixtapaluca desde sus orígenes, porque pues bueno, a nuestro municipio. Ixtapaluca es un municipio con muchas unidades habitacionales. De ser este instrumento, este vehículo, sería posible este medio, es comprometida de los compañeros. Entonces, nosotros sí somos este instrumento, sí hacemos este vínculo. Esperemos que ya en esta pausa no se prolongue, o de lo contrario, bueno, vamos a tener que buscar estas nuevas formas, ¿no? De poder innovar en estas nuevas tecnologías para hacer llegar y no detener esta labor que hacemos nosotros al interior de nuestro municipio. Entonces, esperemos que esta pausa pues ya no se prolongue tanto, que podamos ya nuevamente contar con nuestro material que tenemos ya prácticamente listo, que es Coatepec, es nuestro siguiente número. De ahí nos vamos a seguir con Ayotla seguramente, pero ojalá que esta pausa ya no se nos prolongue tanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, muy interesante. Como comentabas, por ejemplo, aquí el compañero Isaac, compañera Dani, compañero Josué, pues el arbolillo, por ejemplo, se le dio el nombre a un antropólogo, un arqueólogo, que descubrió pues también que igualmente que Tlapacoya, por ejemplo, y que otros lugares como Ticomán, Zacatenco, fueron las primeras como
bueno, estas comunidades fueron como las primeras aldeas, ¿no? Que se establecieron como comunidades sedentarias y que a partir de ahí, pues, como es el tema, pues se desglosa, ¿no? Todo un pensamiento y todo un conocimiento, pues, legendario y ancestral. Y es muy interesante, ¿no? Cuautepec ya alrededor de los 1500, 1400, 1300 se funda ya con la cultura aquí se puede decir, de la cuenca de la Ciudad de México, de lo que le decían el Altepe, todo eso. Bueno, no soy un experto, ¿verdad? Pero tengo un pequeño bagaje Cuautepec se liga a Tenayuca y viene de un pueblo chichimeca, igual nómada, y se asenta aquí. Y pues hay un pasado muy interesante, ¿no? De aquella parte y de esta parte. Y bueno, ya nada más le paso la palabra, era como un comentario para como añadidura. Le paso la palabra a la compañera Marisol. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Bueno, pues vamos a entrar a la fase de cierre de este conversatorio. Entonces, les vamos a ir pidiendo sus conclusiones, por favor. Iniciamos como en su exposición. Por favor, Dani. Estaba súper cortado, no escucho, pero bueno, agradecerles el espacio, la charla. Para México también, diversidad cultural, que las redes de México también se fortalezcan. Gracias al compa, porque que también nos ha comentado sobre el tema de ser reales, ¿no? Con las conexiones que hacemos, porque hay veces que confundimos las cosas, ¿no? Sentimos que estamos haciendo procesos colectivos, pero por ahí todavía no son los objetivos comunes, no se piensa siempre en ese sujeto colectivo, en el porqué, ¿no? De las conexiones, de los rituales. Entonces creo que eso es importante. Una de las cosas que también que me quedó soltando era el tema de cómo ha sido la conexión, siempre muy a través de los jóvenes y también lo intergeneracional, nos hemos ido como aprendiendo a conectar, ¿no? Porque por ahí a través de los nuevos lenguajes hemos también podido conectar con los compañeros que están de las comunidades y también de alguna manera enseñándonos y aprendiendo unos de otros, ¿no? O sea, el tema intergeneracional también está como súper marcado y pues eso, nada más agradecerles del espacio, que siga habiendo más también de este tipo de conversaciones y que seamos con la que estamos haciendo, ¿no? Con los otros. La espiritualidad no es pues solamente así la New Age, como Chévere, continúo yo. Sí, adelante, Adrián. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros, compañeras, decirles que ha sido una excelente charla porque así vamos aprendiendo los unos de los otros. Agradecer porque realmente estos espacios de reivindicación digamos, de la identidad es súper complejo encontrarnos. A veces nos perdemos en la sociedad porque nos dicen cómo tenemos que ser, cómo tenemos que actuar y realmente el espíritu llama y es ahí donde uno tiene que comenzar a hacer caso, digamos, al corazón y vincularse a esos sentires, ¿no? Si sientes que tienes que estar en un ritual, en algún lugar, si tienes que ir a una montaña, si tienes que ir a alguna cascada, a darte un baño, a hacer un ritual, es como creo que parte de nuestra esencia como seres humanos. Entonces, siempre hacer caso a la voluntad, porque a veces nosotros acá igual decimos que la voluntad no es como una manera de llegar a hacer algo así como un principio, sino más bien es un sentimiento que nace en el corazón y si es que uno se pone a pensar en la voluntad se va. Y es así mismo con muchas cosas, ¿no? Entonces, hay cosas que se tienen que hacer desde el sentir y realmente creo que es importante que
podamos tener esos acercamientos a esas otras formas de entender el mundo, a esas otras cosmovisiones, y que de alguna manera nos podamos enlazar a eso, ¿no? Y que podamos encontrar nuestro propio origen. Entonces, eso nada más, agradecer, decir a los jóvenes que tienen que continuar siempre aprendiendo más sobre sus idiomas nativos, sobre sus lenguas originarias, sobre sus lenguas madre, porque eso nos va a permitir todavía continuar con ese espíritu de autonomía, de resistencia, de contrahegemonización, de contra el capitalismo, contra todas esas otras formas que quieren dominar. Entonces, siempre agradecer porque haya esos conocimientos ancestrales, porque los abuelos estén vivos y que podamos todavía seguir compartiendo con ellos. Entonces, muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Saludos desde Quito, Ecuador. Gracias, Isaac. Ahora le damos la palabra a Angélica, por favor. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Dejarles un último comentario sobre la práctica, que es el tener ¿Me escuchan? Ahora ya, aunque hay un escuchó? poquito de interferencia. Bastante interferencia. Y mi último comentario, además de agradecerles, compañeros, es redundar en esta importancia que tiene de poder saber de dónde venimos. Eso, cuando lo desconocemos, nos vuelve débiles y no podemos nosotros permitir que esto ocurra. Yo creo que estas colectividades que se dan desde manera virtual, desde nuestras comunidades, desde donde nosotros estemos, yo creo que tenemos que seguirlas fomentando. Felicidades porque son muy jóvenes y porque asumen su responsabilidad ciudadana y eso es encantador. Eso es muy, muy bien, nos hace bien a todos desde donde nos toca actuar, porque, insisto, desconocer de dónde venimos nos hace presa fácil de los gobiernos ignorantes, de los que hacen actos violentos en contra de las personas que nos dedicamos a promover, a difundir y a buscar los mecanismos para que permanezcan. Creo que se fue la señal. Okay. Sí, se fue. Se fue. Al final, ajá. Muchas gracias por compartir tu experiencia, Sí, Angélica. no sé. Sí, sí se escuchó mi mensaje. Sí. 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 Hola, hola. Sí, te escuchamos. Lo último un poquito, pero ya nada más lo último. Muchas gracias. Lo último es decirles felicidades. Tenemos que continuar en esta práctica social de conservar, de preservar y de cuidar que nuestra memoria histórica en cada uno de los lugares donde estamos permanezca y la difundamos. Felicidades. Gracias. Gracias a ti, Angélica. Bueno, no se escucha. Listo, ¿ya? ¿Se escucha? La compañía. Okay. Sí, ya sí. Para dar la conclusión final de este conversatorio, justo un tema tan importante que son los pueblos originarios y las ancestralidades, todos los compañeros presentaron
su práctica cotidiana, desde lo Falta el cotidiano, que también es una compañero cuestión política, Josué. y que Falta el en compañero, realidad, ¿cómo? el compañero Josué. Falta yo tu último comentario. Ay, perdóname. Es que ya no me saltaste. Sí, nada Adelante, más perdóname, Josué. 2 minutitos. 2 minutitos. Yo nada más sí quiero puntualizar, digamos, creo que como pueblos originarios, como pueblos indígenas, tenemos la triste experiencia, como lo decían los hermanos zapatistas, de 500 años de lucha, de 500 años de apagar esa manera. Entonces, el hecho de que nosotros no nos reconozcamos con una institución es, digamos, una cuestión de dignidad histórica, ¿no? Porque creo que todos hemos tenido experiencias pues, bien rudas y bien desconcertantes y bien deprimentes de nuestros vínculos, digamos, hablando del gobierno, ¿no? O hablando de las instituciones gubernamentales pensadas, ¿no? Desde Hobbes, Locke, toda esta banda, que han venido degradando nuestra manera de entender el mundo. Entonces creo que ahí está, ¿no? Ahí está la experiencia, por ejemplo, del EZLN, está la experiencia de la teología de la liberación, está la experiencia de muchos pueblos latinoamericanos que se atreven, ¿no? A vincularse directamente, porque creo que la única manera de vincularnos con los pueblos originarios es ejerciendo la cosmovisión. Es una percepción muy particular, pero eso nos ha llevado a algo tan fundamental, ¿no? Como por ejemplo, lo pongo como punta de lanza porque es uno de los movimientos más importantes en México, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, desde ahí, podemos ver, ¿no? O sea, no estoy hablando de las implicaciones políticas que ha tenido y todo esto que le han juzgado, porque yo he estado ahí, he estado en esos pueblos y he visto el resultado, por ejemplo, de las juntas del buen gobierno, que es algo de lo que no se habla, de lo que no se discute, ¿no? Bañadas por la cosmovisión. Cuando el ya muerto subcomandante Marcos se acercó a las comunidades indígenas, él iba con la idea de politizar a las comunidades, de hacerlas conscientes de su realidad política. Y cuando menos sintió, estaba envuelto en la cosmovisión Tojalabal Chol a través del personaje, o no sé si haya existido o no, que él llamó el viejo Antonio. Entonces, para nosotros entender la esencia del movimiento zapatista, no podemos dejar de lado las enseñanzas del viejo Antonio, que representa la cosmovisión Tojalabal. Entonces, lo mismo pienso que pasa aquí. No podemos crear algo o decir que estamos haciendo algo cultural si nos desvinculamos de la cosmovisión original. Entonces, desde ahí, yo los felicito a todos, compañeros. Sé que hay un esfuerzo muy grande detrás de esto, porque nosotros hemos hecho varias transmisiones en cuanto a la danza, discusiones de la danza en esta plataforma, y sé que es complicado el guión eso, y les agradezco mucho, y bueno, felicito también a todos los participantes, a la maestra Angélica, al compañero de Quito, a la además, a la otra compañera, Marisol, creo que sí, Marisol, y el otro compañero que estuvieron moderando. Muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Ahora sí ya me toca el cierre, mi conclusión. La verdad es que este conversatorio es muy interesante por todos los proyectos transformadores de ustedes, y más como jóvenes que están aportando desde sus orígenes, como bien lo dicen, donde están tratando ustedes de hacer un ejercicio subalterno a las fuerzas del mercado, como decía el compañero, un poco en tono de señalar como el New Age y todas estas cuestiones que tienen que ver con una mercantilización de estas formas de una cultura que se apropian. Y entonces, cuando dicen lo que es el hacer cotidiano, es este hecho real que tanto está subrayando el compañero, y que la verdad es que vinculándose desde México y todos los demás pueblos latinoamericanos, como dicen, sigue siendo todo un reto que esta cultura viva permanezca, y sin embargo siguen creando, ¿no? Eso es como lo más importante. Creando desde estos espacios, justo yo creo que es muy importante que se trabaje con los niños, por ejemplo, ¿no? En la danza, como decían,
o el compañero que ahora está trabajando estas cuestiones de la alimentación y el arte, o la compañera con la revista, ¿no? Guardar la memoria histórica y difundirla. La creación de una revista ante todo este contexto que se vive es bastante fuerte. Mantener un proyecto así, la verdad es que felicidades. La compañera Dani también esta lucha, pues incansable, ¿no? Ante todos estos embates que tenemos una política cultural institucional y cómo poder seguir adelante con ello. Entonces, muchas felicidades, compañeros. Muchas gracias, Adrián, por la invitación a moderar la mesa. Entonces, te cedemos la palabra. Gracias. Gracias a ti, Marisol, nuevamente, como siempre, apoyando todas estas actividades. Y pues sin más que decir, yo le agradezco al compañero Isaac y a la compañera Dani, igual felicitarlos, también nunca lo expresé, felicitarlos por el Congreso de Cultura Viva Latinoamericana, Cultura Viva Comunitaria, que fue el tercer congreso, estuvo muy chido. Acá, acá, realmente sí, o sea, no es por nada, pero sí me estuvo muy bueno el encuentro, muy significativo para mí. Y pues a los compañeros de Iztapaluca, igual un abrazo y les deseamos todo lo mejor para sus proyectos y sus procesos que llevan a cabo con los compas de la difusión de lo que es la ancestralidad de Tlapacoya, entre otros. Y pues sin más que decir, le agradezco, les mando un abrazo y esperemos vernos pronto. Chévere, gracias. Hasta luego. Recuerden que va el centroamericano para allá en los futuros años, así que va para donde ustedes. Nos vamos a ver seguro. Un abrazo y hasta luego, gracias. Gracias, chao.